Bien, vamos a comenzar entonces nuestro estudio, capítulo 19 de Lucas. Avanzamos un poco más. Estamos llegando ya, empezando con la parte conclusiva del Evangelio. Los capítulos 20 en adelante, incluso del versículo 28 al capítulo 19 en adelante, hasta el final, van a hablar sobre la última semana del Señor Jesucristo de su vida aquí en la tierra, de su ministerio terrenal, que va a incluir obviamente la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Ahora es interesante que la mayoría de los evangelios tienen una parte importantísima que le asignan a esas últimas semanas, porque obviamente es la culminación, es la cumbre de lo que el Señor Jesucristo había venido a hacer a esta tierra. Necesitaba ir a la cruz y morir en lugar de los pecadores. Juan es el que le dedica más tiempo en cuanto a los evangelios. Juan le dedica la mitad, o más espacio quiero decir, la mitad del evangelio a esa última semana. Los otros evangelios le dedican un cuarto de su evangelio en cuanto a cantidad de espacio para hablar sobre esta última semana. Pero poco antes de la última semana ocurrieron dos hechos que menciona el evangelista Lucas aquí. Uno tiene que ver con la conversión de un publicano y la otra parte tiene que ver con una parábola que justamente está después de lo que, o Lucas la ordena en este orden, después de digamos, la historia de Jesús salvando a este hombre llamado Zaqueo. Vamos a ir entonces a estos versículos, Lucas 19, versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es una historia bien conocida, hay hasta un cántico, ¿cierto?, que normalmente se cantaba con los niños y tenía que ver con este personaje. Ahora, el hecho de que sea conocido no significa necesariamente que algunas cosas, algunos detalles importantes que aparecen allí se hayan entendido. A veces pasamos por encima porque damos por conocido la historia, el encuentro de Jesús con Zaqueo. Sin embargo, hay algo interesante que está en el versículo 10 y es lo que va a definir, en definitiva, lo que quiere el Señor transmitir a través de este hecho. Es decir, el Espíritu Santo dejó plasmada esta historia que solamente Lucas la cuenta para poder mostrar cuál era el propósito y el objetivo por el cual había venido a esta tierra. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La mayoría de las personas en el tiempo del Señor Jesucristo y en términos generales en la historia de la iglesia siempre han tenido una perspectiva del Señor Jesucristo errada en la mayor parte de los casos. Eso producto del pecado, que el pecado es una especie nebulosa que impide ver con claridad quién era realmente el Señor Jesucristo. Y por eso entonces algunos lo han conocido como el que fundó una nueva religión, una religión que ya a estas alturas tendría 2000 años de existencia, un maestro dotado, un maestro bondadoso, una persona compasiva, misericordiosa. Todas esas características son, al Señor Jesucristo lo describen, y obviamente muchas de esas cosas son verdad, pero esa no es la esencia de la identidad del Señor Jesucristo.
También algunos lo colocan como el mayor referente moral de la historia. Otros, un hombre bueno y compasivo, como dije, otros como un hacedor de milagros, de allí el énfasis en muchas iglesias, ¿cierto?, en los milagros, en las cosas extraordinarias que puedan asombrar a la gente. Entonces dicen, bueno, Jesús era esencialmente una persona que sanaba a los enfermos, y eso también hay algo de verdad en eso. Sin embargo, no es la apreciación que se debía tener de él. Incluso algunos han ido más lejos considerándolo un gran revolucionario que vino a romper con lo establecido. Así lo dice, por ejemplo, la ideología bien conocida en nuestro contexto latinoamericano. Hasta una teología se hizo por allá por el año 60, y poco antes de eso también se empezó a propagar la teología de la liberación. Y en esa teología de la liberación Jesús era un revolucionario según la perspectiva de esas personas que tenían ese concepto. Sin embargo, Jesús tiene una característica distintiva en cuanto a lo que Él es y en cuanto a lo que Él vino a hacer a esta tierra. No vino a producir revoluciones, no vino a ser un referente, un ejemplo para todos los demás, no vino a ser un maestro de moral, de ética, un maestro de religión, sino que tenía otro propósito. Lo primero, relacionado con lo que dice la Biblia en relación a lo que era Jesús en cuanto a su persona, está plasmado en la pregunta que él hace a los discípulos cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta es la identidad de Jesús. Era aquel que Dios había enviado como el ungido, el Mesías, y que en consecuencia tenía una relación especial, única con su Padre, con Dios el Padre. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo Pedro. Ahora, ¿cuál es la razón entonces por la cual vino a esta tierra? Que es la segunda pregunta cuando hablamos de quién es Jesús. Siendo quien era, descendió del cielo para dar vida a los hombres. Eso es lo que dice el mismo Señor Jesucristo cuando dice: yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Y aquí nos acercamos al principal propósito de su venida, lo que es expresado en una forma mucho más clara en la conclusión de nuestro texto de hoy, como vimos el versículo 10, que en definitiva va a definir lo que es el tema en cuestión que se transmite a través de este encuentro de Jesús con Zaqueo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Buscar y salvar al perdido, esa fue la finalidad por la cual vino a esta tierra. Cuando lo vemos meramente como un hacedor de milagros, un proveedor, como lo vieron los del tiempo de Jesús también, que satisface nuestras necesidades, que nos libra de las enfermedades, que nos sana, que nos da todo lo que necesitamos, en cuanto a nuestras necesidades presentes, perdemos de vista completamente lo que es el Señor y la razón por la cual vino. Y tenemos que tener mucho cuidado como iglesia de que esto nunca lo olvidemos, es decir, estemos volviendo siempre al centro de la razón por la cual somos iglesia. La razón por la cual somos iglesia es porque Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y en consecuencia, lo que hacemos como iglesia tiene que apuntar también a eso, buscar y salvar lo que se había perdido, porque Él es el estándar de lo que la iglesia debe hacer, siendo Él la cabeza y nosotros su cuerpo. Es entonces, en esencia, un Salvador. Eso es lo principal. Dios es un Dios que siempre, desde el mismo principio, busca al hombre perdido. Si recordamos lo que pasó en Génesis capítulo 3, ahí nosotros vemos que después de que el hombre pecó, el hombre se escondió o intentó esconderse, por supuesto infructuosamente, del Señor, porque Él es omnipresente y Él es omnisciente. No obstante, intentó esconderse de Dios entre los árboles del huerto, como bien sabemos. Pero ¿qué es lo que ocurrió? El Señor, sabiendo lo que había pasado, no obstante dijo: ¿dónde estás tú? Y ese llamado es un llamado que se repite hasta el día de hoy. Es como una pregunta que el Señor hace a todos los hombres: ¿dónde estás tú? Sabiendo dónde está el hombre, pero con el propósito de que éste reaccione y se vuelva al Señor para restablecer esa relación rota en el huerto del Edén. Dios salió a buscarlo e hizo esta pregunta. Del mismo momento en que el pecado entró
al huerto de Edén, evade a Dios, el hombre evade a Dios, como diría Pablo en su carta a los romanos, no hay quien busque a Dios. Entonces, aquí está el dilema, si ningún hombre busca a Dios, ¿cómo el hombre puede ser encontrado por Dios? Solamente la única forma posible es que Dios busque al hombre. Y eso es lo que nos dice el huerto del Edén, y de ahí en adelante el Señor ha mostrado que en toda la historia esta trágica consecuencia del pecado, que el hombre en lugar de buscar a Dios se aleja de Él, Dios no obstante toma la iniciativa sobre la base de su puro amor y misericordia, movido solamente por eso, sin ninguna otra cosa que la motivación de un corazón amoroso de amar a personas que no obstante no lo amamos nosotros a Él. Sale a buscar al hombre perdido. Ninguna persona lograría la salvación si no fuera porque Dios sale a buscar al hombre. Durante mucho tiempo se transmitió una especie de tradición negativa que finalmente causó problemas dentro de las mismas iglesias al considerar mucha gente como gente que había tenido salvación, sin embargo no tenían su salvación porque se pensaba que el hombre era el que escogía a Dios. Pero cuando se entiende bíblicamente entendemos que Dios es el que escoge al hombre y Dios es el que sale en busca de ese hombre que Él ha escogido ante la fundación del mundo. Esa es la parte lógica, bíblica de la salvación. Si no fuera así, todos estaríamos irremisiblemente perdidos, ¿cierto? No tendríamos ninguna posibilidad de poder alcanzar salvación. Y en su perfecto plan, entonces, la bendita Trinidad determinó en enviar al Hijo de Dios para que buscara al hombre perdido. ¿Cuál de las tres personas de la Trinidad iba a hacer esa tarea? El Hijo. Eso es lo que vemos en las Escrituras. Esto se hace evidente antes de que Cristo viniera a esta tierra. Capítulo 1, versículo 21, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que María va a dar a luz un hijo, le dijo a José, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está el propósito por el cual el Señor viene a esta tierra. El apóstol Juan escribió que Jesús apareció para quitar nuestros pecados. Primera de Juan 3:5. Ese es el objetivo, buscar, salvar, quitar los pecados, reconciliar al hombre con Dios, expiar los pecados de la humanidad, ejecutar esa obra suficiente para atraer al hombre de nuevo hacia Él, para rescatarlo de su condición perdida. Pablo testificó palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo como testimonio personal en 1 Timoteo 1:15. No hay escritor del Nuevo Testamento que no enfatice suficiente esta gran verdad. Cristo vino al mundo a salvar pecadores. La historia de Zaqueo es un gran ejemplo de ello, y Jesús lo halló, lo salvó y lo transformó. Eso es lo que tenemos en estos 10 versículos, o 9 versículos en esencia, porque el 10º es el que dice cuál es el tema en cuestión, lo que el Señor vino a hacer precisamente a través de buscar y salvar lo que se había perdido. El tiempo de Jesús en términos del momento de su ministerio terrenal está llegando a su fin. Ya muy cerca de Jerusalén prepara su ingreso a la ciudad, como dije, muy poco queda, ya una semana después o menos de una semana entraría a Jerusalén, según versículo 28 del capítulo 19 en adelante. Y para ser entregado en manos de pecadores y ser crucificado como sustituto de aquellos a quienes venía a buscar y salvar precisamente. Este sería el último milagro de salvación que Jesús haría antes de la cruz. Desde la cruz hizo otro milagro de salvación cuando salvó al ladrón que estaba a su lado crucificado, y luego cuando estaba expirando en la cruz hizo otro milagro de salvación al salvar al centurión que estaba a cargo de la crucifixión de Jesús. Pero este es el último antes de la cruz. Una división simple nos servirá para estudiar este texto. Primero veremos el pecador perdido, el pecador hallado, segundo, tercero el pecador salvado y finalmente el pecador transformado. Estas 4 divisiones nos ayudarán a poder insertarnos en el texto y tratar de sacar provecho a lo que
el Señor nos quiere transmitir también de un hecho histórico, irrepetible desde el punto de vista de lo que es la historia. Sin embargo, las cosas que el Señor hace aquí de alguna manera son los escalones de lo que significa la salvación. Vamos entonces a lo primero, el pecador perdido, versículos 1 al 4. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Aquí tenemos la descripción de este hombre. Algunos teólogos dicen que probablemente Zaqueo llegó a ser una persona importante después, incluso dentro del contexto de la iglesia. No sabemos eso porque esos son comentarios extra bíblicos, pero dicen que según la tradición, Zaqueo, aquí Lucas ya cuando escribe el Evangelio, ya Zaqueo era conocido dentro de la iglesia. En consecuencia, se menciona por el nombre. Y otra cosa interesante, cuando Jesús nombra a alguien por el nombre, tiene que ver con establecer una relación, no es simplemente el nombrarlo así superficialmente. La ocasión del encuentro de Jesús con Zaqueo se dio cuando Jesús pasaba por Jericó, la ciudad de las palmeras, como le llama la Biblia en el Antiguo Testamento. Ya lo vimos anteriormente porque recuerden que el milagro a Bartimeo el ciego se hizo también en ese mismo contexto. Ahora aquí hay algunas cosas que destacar de la ciudad. En el tiempo de Jesús la ciudad era importante, tenía una importancia bastante grande en varios aspectos. Era importante desde el punto de vista de que era un centro productivo y comercial. Productivo donde se cultivaba un árbol que producía lo que se conoce como el bálsamo. De hecho, la palabra Jericó significa perfumado, de tal manera que había un perfume especial que se producía allí y que se comercializaba en consecuencia. Ese era un lugar bastante importante, además de ser una vía que había entre Egipto y las otras naciones que estaban en el norte de Israel. Era un lugar de paso, de tal forma que el comercio era una de las fuentes más importantes de riqueza en ese lugar. Un historiador antiguo judío llamado Flavio Josefo la describía como la parte más rica de la nación y le llamaba un pequeño paraíso. Habían fuentes de agua muy importantes que llegaban ahí y en el Oriente Medio eso es esencial. El guía, cuando estuvimos en Israel, el guía decía que una de las cosas más importantes, por ejemplo, del mar de Galilea era que era agua dulce y que era la tentación de todos los países que estaban a su alrededor, de las naciones que estaban a su alrededor, y por eso Israel tenía incluso sus bases aéreas muy cerca del mar de Galilea con el propósito de proteger el agua. Porque el agua es vida en el sentido más real de la palabra, en ese contexto de un lugar más o menos seco y que necesita fundamentalmente el agua para producir lo que son del punto de vista agrícola, ¿cierto? Y también del punto de vista ganadero. Por tanto, este lugar tenía una importancia muy grande en cuanto al ingreso de sus habitantes. Además de ser unos lugares donde se encontraba una de las aduanas más importantes de la nación. Y este comentario no es así nada más para ilustrar, sino que tiene relación con lo que vamos a ver respecto a este personaje que aparece aquí. Tenía un puesto aduanero en ese lugar, una de las aduanas importantes del país, y en consecuencia se recaudaban, era una estación central para la recaudación de impuestos, tanto sobre productos nativos como sobre los traídos del otro lado del Jordán. De tal forma que el dato que menciona el versículo 1 es importante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, ahí está la primera característica que se menciona de este personaje. Este es un dato importante cuando consideramos que la persona que Jesús salió a buscar era jefe de los publicanos, es decir, estaba en la parte más alta de la pirámide.
El jefe de aduana era el que recibía de los cobradores de impuestos una porción importante de sus ingresos. Porque hablamos que estaba en la cúspide de la pirámide, porque era una situación de esta naturaleza. En la base estaban aquellos que pagaban impuestos, poco más arriba estaban los que cobraban impuestos directamente, y arriba, en la base, en la parte superior de la pirámide, estaba el jefe, aduanero por decir, el jefe de los publicanos, de tal manera que los que cobraban impuestos llevaban esos impuestos y una parte importante, un porcentaje, era para él. Por eso este dato es interesante para ver también lo que dice a continuación. Era jefe de los publicanos y rico. De allí se describe como un hombre rico, como dije, de tal forma que hablamos de un hombre con una gran posición socioeconómica por su cargo como jefe de aduana y su riqueza. Sin embargo, el hecho de que buscara ver a Jesús lo describe como un hombre necesitado, y eso es interesante también. La riqueza no es la que satisface el alma y el corazón de las personas, porque el Señor nos hizo con un alma que trasciende, y entonces ninguna de las cosas inmanentes de esta tierra puede llenar esa alma que trasciende. Y eso es lo que tenía insatisfecho en un sentido a Zaqueo. Lo tenía todo lo que una persona pudiese desear. Bueno, él era una persona que tenía muchos ingresos, estaba en un lugar estratégico desde ese punto de vista, y entonces en la medida en que más impuestos se cobraban, más recibía él porcentualmente en cuanto a sus ingresos personales. Por eso era un hombre rico. Socioeconómicamente era una persona que estaba muy arriba. No se dice expresamente en el texto que Zaqueo, cuyo nombre significa, interesante, significa puro. El nombre de Zaqueo significa puro, justo. No dice que haya abusado de su posición como jefe de los recaudadores de impuestos. No tenemos una referencia al respecto. Lo que sí sabemos es que tenía mala fama. El texto no dice que era un ladrón directamente, sino que la fama que lo precedía por ser publicano y además ser el jefe de los publicanos era bastante fuerte, y eso le hacía tener la animadversión de los judíos esencialmente. Él era un judío también, pero el resto de los judíos no lo quería para nada. El Evangelio siempre se presenta, como bien sabemos, a los recaudadores de impuestos como pecadores de la más baja calaña. Incluso estas personas se presentan como del mismo nivel que los inmorales de la sociedad, es decir, prostitutas, ladrones, delincuentes, se presentan casi al mismo nivel. Por eso se habla de publicanos y pecadores. Y en los pecadores se involucran todas aquellas personas inmorales, y los publicanos eran inmorales desde el punto de vista que los judíos pensaban que ellos se aprovechaban de su condición y le quitaban los ingresos a su propio pueblo, eran vendepatria entonces en ese sentido también. Por lo tanto, este era una persona sin duda despreciado, como lo vamos a ver más adelante en el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado, respecto a Jesús, a posar con un hombre pecador. Ahora, esta era la condición de este hombre. Estábamos hablando de un hombre que por naturaleza era un pecador, pero que también el hecho de tener esa función todavía lo tentaba mucho más probablemente a aprovecharse de la gente. Aunque el texto no lo dice directamente, reitero, sin embargo, se entiende que tenían mala fama delante del pueblo. ¿Qué pasó con él? Al ver la multitud que se acercaba, intentaba ver a Jesús. Y a pesar de los obstáculos por su baja estatura y la multitud que estaba delante de él, no le era posible ver al Señor. Algunos especulan que si Zaqueo no intentó ir entre medio de la gente para tratar de pasar, porque probablemente hubiese recibido algunos golpes de parte de la multitud que lo conocían ya, sabían quién era y no lo querían, obviamente. Así que hizo otra cosa, escapó de donde estaba la multitud, sabía hacia dónde iban caminando, entonces se subió a ese árbol que en realidad era un árbol de moras. En Jericó todavía hay algunos sicómoros, es un árbol
digamos, de tronco grueso, bajo, con ramas bajas y muy frondosa, de tal manera que es fácil poder subir y escalar en un árbol. Eso fue lo que él hizo, porque por su baja estatura y por el problema de la multitud no podía ver a Jesús. Quizás Zaqueo era solo un curioso. Nosotros no sabemos por qué fue allá. Probablemente era curioso de los muchos que intentaban ver a Jesús, habiendo oído previamente de su fama. También es posible que dentro de su curiosidad estaba el hecho de haber escuchado en algún momento que el mismo Señor había llamado un día a uno de sus colegas, de los colegas de Zaqueo, ¿recuerdan? A Leví o Mateo, cuando estaba cobrando precisamente impuestos en la oficina, por decirlo así, de la aduana, estaba cobrando impuestos. Mateo, el Señor pasó y le dijo, ven y sígueme. Y Mateo lo siguió, de tal forma que él puede haber escuchado esa historia y haberse identificado con eso, porque no tiene que haber sido grato para estas personas que eran ricas, que tenían mucha plata, pero que sin embargo eran despreciados por toda la gente. Y la otra posibilidad también es que haya escuchado de la parábola del publicano y el fariseo y haya entendido que a pesar del desprecio que tenía la gente, el Señor Jesucristo tenía algún tipo de consideración especial para con ellos. Esto todo es especulativo, por supuesto. Ahora, lo que sí sabemos es que él intentó ver a Jesús. Por curiosidad, por cualquier motivo que tuviera, intentó ver a Jesús. Y por eso hizo lo que hizo, como vemos en el versículo 4. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle. Ese era el objetivo, porque había de pasar por allí. La descripción de este hombre no es otra cosa que la descripción de un pecador, de una persona que no tiene la posibilidad de poder cumplir con las demandas del Señor. Ni siquiera se hace referencia a la ley, por ejemplo, como se hizo con el joven rico, ¿se acuerdan? Que el Señor le dijo, la ley sabes, cúmplela. Y le dio varios ejemplos del mandamiento relacionados con las relaciones entre hombre con el hombre, de la segunda tabla de la ley. Y el hombre dijo, yo lo he cumplido desde siempre. En este caso no era así. No. Era evidente que Zaqueo no era un religioso en ese sentido. El joven rico sí era un religioso. Pero la condición de uno y de otro era similar. Estaban perdidos. Su condición era de pecadores perdidos. ¿Qué ocurre? Versículo 5, y esto es lo segundo, ahora el pecador hallado. El pecador hallado. Recuerden que el Señor vino a buscar precisamente a pecadores. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esta parte del relato podría interpretarse como un encuentro fortuito. Ocurrió que el Señor iba pasando y se encontró de improviso con este hombre que quería verlo, que tenía curiosidad respecto a él. Se podría interpretar de esa manera. Pero cuando nosotros vemos la última parte del versículo 5 y entendemos que esta cláusula dei en el griego, que se traduce como necesario o como debía, también así se traduce, debía pasar o posar en su casa, e implica entonces que el plan y el propósito del Señor Jesús en términos premeditados era pasar por ahí con el objetivo expreso de poder salvar a Zaqueo. No era una situación fortuita, no era al azar, no era que lo encontró de repente simplemente y lo salvó, sino que el objetivo por el cual pasó por Jericó ese día, precisamente a la hora que pasó, fue para salvar a Zaqueo. En otras palabras, el Señor andaba buscando y encontró a este hombre que él evidentemente lo quería salvar. Notemos que Jesús vio a este pequeño hombre arriba del árbol y dice, mirando hacia arriba le vio. Pero mucho más que una mirada física a la que el Señor puso en él. Dice, mirando hacia arriba le vio. La mirada de Jesús era mucho más que una observación casual. Jesús conocía su nombre porque lo llamó Zaqueo. Pero mucho más que eso, conocía su corazón y la gran necesidad
que había en él. La mirada de Jesús tiene una cualidad que lo vemos en los evangelios, es penetrante, es profunda, va a lo profundo del alma de la persona porque Él discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. De tal forma que no solo lo vio físicamente a este hombre que intentaba verlo, sino que buscó profundizar en cuanto a los pensamientos, las intenciones de su corazón, porque Él era, el Señor Jesucristo, la palabra encarnada. Y tal como dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es penetrante, ¿cierto?, hasta partir el alma y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Jesús, la palabra encarnada, viviente, estaba ahí frente a este hombre y lo vio con esa intención. Hay otra parte que también vemos en las Escrituras en capítulo 9 de Mateo, donde dice que Él recorría las aldeas, donde dice que sanaba a muchas personas, y luego dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. No las vio como personas simples, sino que las vio en su necesidad más importante, la necesidad de salvación. Estaban desamparadas, dispersas porque no tenían pastor, que era la razón principal por la cual estaban desorientadas, en otras palabras, y a merced de los animales salvajes, para hacer la analogía de las ovejas. Ahora, ese es el punto aquí. El Señor vio a Zaqueo, pero lo vio respecto a lo que era Él en su corazón. La omnisciencia de Jesús le lleva a ver mucho más profundamente de lo que nosotros vemos. Jesús con una mirada descubre la verdadera necesidad del corazón de los hombres. De hecho, los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, se refieren a este conocimiento en muchas ocasiones. Voy a citar solamente algunos textos al pasar para corroborar aquello. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mateo 9:4, por ejemplo. Pensáis mal en vuestros corazones. Es imposible que alguien sepa el pensamiento de otro, a no ser de que pueda ver dentro de su alma. Y conociendo sus pensamientos, les dijo, cada reino dividido contra sí mismo. Mateo 12:25. Conociendo sus pensamientos. Y conociendo sus pensamientos, les dijo, cada reino dividido contra sí mismo. Recién lo acabo de decir. Pero Jesús, viendo la maldad de ellos, dijo, ¿por qué me tentáis? Viendo la maldad de ellos. ¿Ven? Había algo más profundo en su mirada. Y luego Jesús, eso está en Mateo 22:18. Y luego Jesús, viendo en su espíritu que pensaban así, dentro de sí les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Marcos capítulo 2, versículo 8. Otra vez está hablando de lo profundo del alma de las personas, que es imposible que nosotros, siendo seres humanos, podamos percibir aquello. Y Jesús, viendo en sí mismo que el poder de Él había salido, se volvió entre la multitud para verla. Ya sabía que una mujer había sido sanada y que era una mujer que había tenido fe y que Él salvaría su alma. Esta mujer que tocó el manto de Jesús por atrás. El Señor Jesucristo ya sabía exactamente quién era ni lo que había pasado. Eso en Marcos 30. Pero Jesús, viendo su razonamiento, respondió y les dijo, ¿por qué razonáis o caviláis así en vuestros corazones? Lucas 5:22, cuando el Señor le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero él conocía sus pensamientos, Lucas capítulo 6, versículo 8. Pero cuando Jesús vio el razonamiento de su corazón, Lucas 9:47, todos estos textos muestran que la mirada del Señor Jesucristo era mucho más que algo visible, que algo palpable externamente, sino que Él estaba observando lo que pasaba en el corazón de Zaqueo. Esto es corroborado por el llamado que Jesús hace a Zaqueo a que descienda del árbol, porque hoy es necesario, y ahí está la palabra que yo dije que era importante, que pose yo en tu casa. Jesús inició una relación con Zaqueo. Cuando nombra personalmente a alguien, es un acercamiento de parte de Jesús a la persona perdida con el propósito de tener una relación con él. ¿Recuerdan camino a Damasco qué pasó? Años después, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay una intención de relación de parte del Señor. El Señor salió al encuentro de Pablo, Pablo no fue al encuentro del Señor.
De tal manera que otra vez se corrobora este hecho de que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Buscó al hombre perdido y lo encontró. Jesús no solo quería hablar con él, sino quedarse en su casa. Jesús habló como si se sintiera obligado a hacer esto, es necesario, como queda claro por la recurrencia de esa palabra favorita de Lucas, que aparece en muchos contextos. En uno de ellos, Lucas 4:43, allí se aprecia la misma observación. Es necesario. En otras palabras, esa era la razón por la cual pasaba por ese lugar. El propósito era hallar a uno que estaba perdido y extender su salvación sobre él. Hoy, dice también, enfatiza aún más la urgencia y el cumplimiento del plan de Dios. Esta actitud era típica de Jesús, que buscaba a los perdidos. El Señor no solo reconoce a quién salvará, sino también dónde y cuándo se llevará a cabo esta salvación. Ahí está la soberanía absoluta del Señor en la salvación. Él pasó ese día por ahí, no invitó a nadie más a relacionarse con Él, sino que esa persona específica, Zaqueo, era el día, el momento, la instancia de su salvación. El Señor lo había escogido de antes de la fundación del mundo y ahora estaba cumpliendo con esa elección a través de llamarlo a salvación. Ahora, tiene que haber sido muy especial para Zaqueo, porque de toda la multitud que había, el Señor hizo algo que no hizo con ningún otro personaje, al menos en lo que relatan los evangelios, cuando se encontró con él. ¿Qué fue? Invitarse a sí mismo a su casa. ¿Se fijan? Hay otros textos bíblicos donde dice que algunos lo invitaron a comer a su casa. Pero aquí fue al revés. El Señor se invitó a sí mismo. Dice, date prisa y desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hay una deferencia especial. El Señor viene, lo busca, lo encuentra, lo halla y dice, yo vengo para tener una relación especial contigo. Y esa relación especial contigo incluía obviamente la salvación. De tal manera que el Señor se queda en la casa de Zaqueo, mora con él. Más que, y Zaqueo entendió eso más adelante, lo vamos a ver claramente. No era que solamente el Señor, él lo iba a agasajar con una buena y con una gran comida, importante probablemente, que puede haberlo hecho, pero era más que eso, el Señor quería estar con Zaqueo. Y eso es la salvación, es increíble que el Dios de los cielos, el Dios santo, el Dios justo, el Dios bueno, el Dios perfecto, venga y quiera tener relación con nosotros, ¿no? Es sorprendente. Es increíble que eso ocurra, porque es difícil de poder llegar a entender cómo hay una separación, una división insalvable entre el Dios de los cielos, el Señor del universo y nosotros, pequeñas criaturas. Pero ese Dios del universo se humilla a sí mismo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, se humilla a sí mismo para poder descender y habitar en nosotros, porque eso es lo que hace, ¿o no? No solo habita con nosotros, sino habita en nosotros, a través de su Espíritu Santo. Es increíble eso. Tiene que haber sido sorprendente desde el punto de vista social para Zaqueo, ya una sorpresa, pero más aún cuando Zaqueo entendió cuál era la razón por la cual Cristo quería habitar en su casa. Y eso es lo que pasa en el momento de la salvación. El Señor nos halla, es decir, nos busca, nos encuentra, nos halló y entonces quiere tener una comunión con nosotros. ¿Ven cómo eso está más allá de lo imaginable? Es maravilloso. Este es el segundo paso en la salvación, el pecador perdido, ahora el pecador hallado. Y entonces viene lo que es el pecador salvado, que es lo tercero. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Por qué nos saltamos del 6 al 9? Porque en ese momento, cuando el Señor le dijo, ven, desciende deprisa, y él descendió y lo recibió, ya era una persona salvada. No es que posteriormente fue salvado, porque alguien puede pensar equivocadamente que lo que ocurrió en el versículo 8 fue lo que salvó a Zaqueo.
Pero no, lo que ocurrió en el versículo 8, lo vamos a ver enseguida, es la consecuencia de la salvación. No es algo que él había hecho para salvarse, sino es lo que hizo porque ya había sido salvo. El llamado de Jesús ya llevaba implícito el poder para cambiar el corazón de Zaqueo, así como cuando él se gana en la tumba de Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera, ya en esa expresión iba el poder de la palabra de Dios para dar vida a Lázaro. Así también, en este caso, cuando le dice, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, ese llamamiento de salvación es la gracia irresistible que se manifestó en Zaqueo. Y por eso él no pregunta, ¿y por qué quieres morar en mi casa? Sería raro, ¿cierto? Si viene alguien y dice, oye, quiero morar en tu casa, pero ¿cómo? ¿Para qué? ¿Por qué quieres morar en mi casa si apenas me conoces o ni me conoces casi? Pero Zaqueo no hace ninguna observación de esa naturaleza y él simplemente, versículo 6, él descendió a prisa, es decir, el mandato que el Señor Jesucristo le dio, él lo cumplió inmediatamente y le recibió gozoso. Y hay una expresión que tiene que ver con la salvación en este caso. Aquí tenemos al pecador salvado. Es un llamado poderoso, una orden que lleva consigo el poder de cambiar el corazón de un hombre. No solo de llamarlo a hacer algo, sino que ese mismo llamado tenía el propósito de cambiarlo internamente para que externamente expresara su fe que estaba implícita en esta obediencia al mandato. La obediencia inmediata al llamado de Jesús deja en evidencia que el corazón de Zaqueo había sido cambiado en esa misma hora. Más adelante Jesús le dirá expresamente que la salvación ha venido a su casa, sin embargo ya el poderoso llamado de Jesús a la salvación había venido al corazón de este hombre que se encontraba perdido, había sido hallado por el Salvador y ahora estaba recibiendo lo que tanto él necesitaba, que era la salvación. Con esta invitación nuestro bendito Señor transmitió influencia celestial, dice un teólogo, a su corazón. Por lo tanto estaba dispuesto a prestar la obediencia más implícita y alegre al llamado. Y así no recibió la gracia de Dios en vano. Esto es lo que se conoce como gracia irresistible. Es imposible que un pecador se resista al llamado del Señor en estos términos cuando el Señor lo escogió, cuando era parte del plan de Dios, es necesario, y entonces esa persona llega efectivamente a los pies de Cristo. Zaqueo respondió con alegría y obediencia a la oferta de Jesús. La venida de Jesús para compartir su hogar es un signo de comunión y en última instancia de perdón. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, antes de la fundación del mundo lo escogió, vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. De tal manera que la respuesta de Zaqueo es una evidencia de que la obra, digamos, anterior de la obra de gracia en el corazón se había hecho. La salvación ya estaba, como decimos normalmente usando este término, ¿cierto?, oleada y sacramentada. La salvación había venido a la vida de este hombre. No era meramente que iba a ser él el huésped de una persona importante, que era un gran maestro, ¿cierto?, en ese momento y que había alcanzado una notoria fama dentro de Israel, sino que había mucho más que eso. En su casa él entendió que Jesús era verdaderamente quien decía ser. Por tanto, tenemos al pecador perdido, luego al pecador hallado y ahora al pecador perdonado. Y viene lo cuarto, que es la expresión o la manifestación de que efectivamente había sido perdonado y salvado. El pecador salvado, ahora vemos el pecador transformado. Versículos 7 al 9. Es bueno citar el versículo 7 por una cosa lógica, porque aquí ocurrió lo que era evidente que iba a ocurrir y que muestra el corazón de los judíos y los fariseos de ese tiempo, especialmente los escribas, que tenían un odio terrible hacia los publicanos y hacia todas esas personas que ellos consideraban que estaban lejos del reino de los cielos y que era imposible que ellos llegaran al reino de los cielos por su condición de pecadores. Versículo 7.
al ver esto, todos murmuraban. Y esta palabra murmurar es fuerte. En realidad era un desprecio tremendo. ¿Cómo puede ser? ¿Es posible que reciba, que éste more en la casa de un hombre pecador? Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Ven? Es una reacción lógica, era evidente que iba a ser así porque, como dije, ellos tenían una visión de las personas en función de su miope manera de ver las cosas en términos religiosos. Decían, no, estas personas no tienen posibilidad de salvación. Es imposible que un gran maestro que se precie de tal pueda entrar a morar con una persona de esa calaña. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Ese intenso rechazo, quiero decir, a que Jesús morara con un hombre despreciado de la sociedad judía, no hizo ningún efecto, ni en el Salvador, ni en el salvado. Es decir, el Zaqueo hizo abstracción de eso. Jesús ni siquiera entró en una discusión con ellos para decirle, no, no es un pecador, y comenzar a discutir. Simplemente ellos siguieron adelante. Versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es interesante esto. Jesús cumpliría su propósito al hallar y salvar al hombre perdido, pero no solo eso se puede apreciar aquí, sino también vemos en la reacción de Zaqueo la transformación que la salvación había producido. Esto es inmediato. Hay un cambio inmediato en una persona verdaderamente creyente. No es un cambio total inmediato, pero hay un cambio inmediato. No sé si entienden. Con el apóstol Pablo pasó una cosa similar, ¿recuerdan? Cuando, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ven? Hay un cambio inmediato en la salvación de una persona, que posteriormente eso se va transformando en una realidad concreta, por supuesto que sí, pero en el momento ya hay un cambio que es evidencia de salvación. Hay una transformación en este hombre. Lo que Zaqueo hizo no es un requisito para la salvación, sino una consecuencia de la misma. La obra interna en el corazón de una persona que ha sido redimida cambia su visión de la vida y sus acciones internas lo reflejan claramente. Hay un cambio interno que se reflejan por las acciones externas. En ninguna parte del relato vemos que Jesús le dice, bueno, ahora yo llegué a posar a tu casa, ahora yo te extiendo mi salvación, por tanto, tú tienes que hacer esto y esto otro. Mira, di públicamente que vas a dar la mitad de tus bienes a los pobres. O di públicamente que tú vas a devolver cuadruplicado si has defraudado a alguien. No hay nada que vemos en el texto que diga eso, sino que fue espontáneo lo que pasó en el corazón de Zaqueo y por la cual en forma solemne se puso de pie públicamente. Había gente alrededor y él dijo, esto es lo que voy a hacer. Zaqueo se puso de pie para hacer sus promesas, simbolizando así su solemnidad. Se dirigió a Jesús como Señor, implicando respeto y reconociendo la deidad de Jesús. Señor, le está diciendo, tú eres el Señor. Ahí lo reconoce en términos personales como tal, como lo que Jesús es. Recuerden lo que dijimos al principio, la identidad de Jesús y la razón por la cual Jesús vino a esta tierra. Y le dice, tú eres Jesús, tú eres el Señor. Su declaración fue una respuesta a la amable iniciativa de Jesús y a la reacción de desaprobación de la multitud. Su plan de dar la mitad de su riqueza a los pobres y reembolsar generosamente a cualquiera a quien hubiera engañado testificaba de la autenticidad de su fe. Esto es una evidencia de la salvación. Y reitero el concepto, no es porque tenía que hacer eso para alcanzar la salvación, sino era consecuencia de la salvación que ya se había obrado en su corazón. La ley mosaica solo requería agregar un 20% a la cantidad deudada cuando la restitución era necesario. Eso decía Levítico, por ejemplo, capítulo 5, versículo 16, Números capítulo 5, versículo 7. Había una ley que decía que había que agregar el 20%
a lo adeudado en la restitución. Cuando un judío robaba un animal que no podía restaurar, tenía que pagar aproximadamente 4 veces. Pero si era sorprendido con la propiedad robada, tenía que pagar el doble. Eso está en Éxodo 22:1 y 22:4. Las palabras de Zaqueo fueron signos de verdadero arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, como dijo alguien, no es llorar, es cambiar. Tiene que haber un cambio en la persona que se evidencia. Juan le decía a los fariseos, haced obras dignas de arrepentimiento. Es decir, no tienen que hacer obras para arrepentirse, sino porque se arrepienten, van a hacer, ¿verdad? Van a manifestarlo a través de evidencia palpable, visible, externa. Los cambios internos que hace el Señor en el corazón se ven en un cambio externo a través de sus actitudes. Y eso es lo que está haciendo aquí Zaqueo. Zaqueo es un ejemplo de arrepentimiento radical. La experiencia del amor de Cristo convence del pecado, dijo alguien, mucho más profundamente que las amenazas. El ceño fruncido de la sociedad solo hace que el malhechor sea más duro y despiadado, pero el toque del amor lo derrite como una mano cálida sobre la nieve, comenta un teólogo. La visión de Jesús revela la diferencia que hay entre Él y nosotros y nos hace añorar algún leve parecido con Él. Cómo quisiéramos parecernos a Él, cómo quisiéramos también tener la sensibilidad espiritual necesaria y compasiva para salir y a buscar lo que se ha perdido. De modo que Zaqueo no necesitaba que Cristo le ordenara hacer restitución, ni le mostrara la oscuridad de su vida, pero ve todo el pasado bajo una nueva luz y es consciente de que hay algo más dulce que las ganancias mal habidas. Si amamos a Jesucristo como Él se merece, no necesitaremos que nadie nos diga lo que debemos hacer. La verdadera fuente del autosacrificio es la recepción del amor de Cristo. Cuando el amor de Cristo llega a nosotros, entonces entendemos que debemos reaccionar en consecuencia. Pero es algo que se produce por la obra interna del Espíritu Santo que hace un cambio sustantivo en nuestro corazón. Notemos la tranquila dignidad, quiero decir, y autoafirmación de Jesús, identificando su venida a la casa con la venida de la salvación. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dice Jesús. En otras palabras, Zaqueo, eres sincero, yo sé que tú eres sincero. Y ahora le dice abiertamente en forma pública, la salvación ha venido a esta casa, pero la salvación ya había sido hecha previamente. ¿Quién más se habría atrevido a decir eso sin que se rieran o lo tildaran de arrogante, insoportable? El caso de Jesús. Observemos la razón de su venida, decir que Zaqueo también es un hijo de Abraham, le dice aquí. Pero no en el sentido de que era un judío simplemente, sino un hijo de Abraham desde el punto de vista de la fe. Esta fe, tienes la fe de Abraham y en consecuencia eres un hijo de Abraham en todos los aspectos. Zaqueo demuestra cómo hemos de responder al Evangelio de Jesús. Tras reconocer sus fallos, no solo los confiesa públicamente, sino que desea hacer una restitución apropiada por los errores que ha cometido. Zaqueo se embarca además en un nuevo y más generoso acercamiento a la vida. La transformación de su corazón es una actitud abierta a Dios. Se expresa en una actitud semejante hacia los necesitados también. Esta clase de fe no es un ejercicio intelectual, es un cambio de cosmovisión. Esa es la salvación. No es adherirse a una verdad simplemente, sino que esa verdad transformó su vida. Todo aquel que recibe la salvación por gracia reconoce su gran deuda delante de Dios y los hombres. Zaqueo demuestra que la salvación no solo tiene que ver con una afirmación intelectual ante una verdad. El Salvador vino a mi corazón, sino que involucra un cambio total en toda su vida. Su relación con Dios pasa a ser lo principal y esto se demuestra en su relación con su prójimo necesitado, en este caso. Está dispuesto a compartir la mitad de sus bienes con los pobres y a devolver o hacer restitución a quienes haya defraudado en el ejercicio de su función como jefe de la aduana que cobraba los impuestos en ese lugar. Notan cómo hay una
una relación directa, son como 4 eslabones de la misma cadena de la salvación. Hay un hombre perdido. El Señor viene y lo busca, lo encuentra, lo halla. El Señor Jesucristo entonces le dice que va a tener comunión con él, viene a su casa. Allí llega entonces la salvación a la vida de este hombre, pero la evidencia de la salvación se manifiesta por una transformación de su corazón. Y la transformación del corazón trae consigo entonces las acciones justas que probablemente nunca habían sido parte de la vida de Zaqueo. Este es el proceso de la salvación. Cuando nosotros vemos el contexto en el que lo coloca Lucas también es interesante, porque más adelante va a decir, ¿cierto?, el Señor la parábola de las 10 minas, y que tiene que ver con lo que el Señor entregó para que comerciaran con ella, y esto está relacionado con el hecho de que Zaqueo dijo, estos son mis bienes, tengo muchos bienes, voy a dar la mitad a los pobres, es decir, utilizó adecuadamente en lo que Dios le había dado y luego hizo restitución o estaba dispuesto a hacer restitución si se probaba que él había defraudado a alguna persona. Esto es parte del cambio que se produce en el corazón por medio de la obra de salvación del Señor. Él está buscando todavía, está buscando y salvando a los perdidos. Jesús esa es la función y el propósito, la razón por la cual vino a esta tierra. ¿Cuál es la razón por la cual dejó a la iglesia en esta tierra? Es la misma, para buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo, pero tenemos a Jesús que sí lo hace y tiene el poder para hacerlo. Padre, te damos gracias una vez más por mostrarnos a través de estos encuentros especiales, Señor, que Jesús estuvo con las personas mientras estuvo en la tierra y que marcan también una manera de poder hacer las cosas con la motivación de salvar al perdido. Padre, ayúdanos también a poder reflejarnos en ese carácter maravilloso del Señor Jesucristo, impregnarnos de esa motivación de predicar el Evangelio, porque a través del Evangelio tú sigues haciendo la tarea que hiciste mientras estuviste en esta tierra, buscar y salvar lo que se había perdido. Bendice a mis hermanos, bendice la iglesia y danos siempre, Señor, la perspectiva de buscar compartir este glorioso Evangelio con quienes no te conocen. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.